cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto bastante interesante que esperamos sea además la primera parte de dos, porque son dos textos escritos por dos personas muy distintas en todo sentido, que terminaron confluyendo sobre el mismo tema. Es el tema de la rebeldía del sujeto ante la sociedad, ante el sistema. En un caso nos va a convocar, como lo tenemos ya acá presente, el pensador alemán, escritor alemán Ernest Junger, quien nos provee de un texto muy interesante que se titula La emboscadura. En el segundo caso, que esperamos dedicarle una reseña aparte, va a ser el también escritor, pensador francés Albert Camus, perdón, no francés, argelino, escribe en francés, disculpen ustedes, y él va a venir con un texto escrito también en 1951, igual que La emboscadura, que se llama El hombre rebelde. Todo aquí es exactamente interesante y nada casual que se convoquen estos dos talentos bastante importantes sobre un tema que va a tener incluso repercusiones sobre nuestro tiempo. Vamos a darle a cada uno la ventana de la discusión para poner varias de sus ideas y el contexto que rodeó a los textos que proveyeron ellos en 1951 y que tienen todavía hoy una importancia, repito, seminal sobre lo que es la figura del sujeto y el sistema. Empezando por el caso de Ernest Junger, acá lo tengo el texto. Tengo el texto con la traducción de Tusquets. Fíjense ustedes, está traducido, está muy bien traducido, sobre todo en el sentido de decir la emboscadura. Ya vamos a ver, en alemán el título se acerca a esto, pero quizás sea más exacto en español que en alemán el texto, porque la emboscadura, que atención, no debe jamás confundirse, por ejemplo, con emboscada, que sería digamos, esa situación de una especie de celada que se puede tender al enemigo, etcétera, etcétera. No es para nada acá la semántica de lo que se pretende decir, es muy distinto. La emboscadura tiene que ver con la situación del individuo que se retira del sistema, que se aparta. El bosque en este caso simboliza un montón de cosas, entre ellos la libertad y la posibilidad de expresarse, pero también de vivir a propio riesgo. Y por eso en alemán, les decía, el título es un poco distinto. Me gusta a mí, en lo personal, mucho más el título en español. En alemán se llama Der Waldgang. Si usted se da cuenta acá, que es una palabra compleja, usted tiene dos significados. Tiene Wald, que sería bosque, y Gang, que sería camino, caminata, ida, movimiento en el bosque. Entonces acá se podría decir algo así como camino en el bosque, camino en la foresta, etc. Hay diversas alusiones. El título en español es muy exacto, porque alude precisamente a eso, a esa figura que nos quiere proveer Ernest Junger. Repetimos acá varias cosas importantes. Cuando se habla de Ernest Junger, lo hemos tratado en otros libros acá, otros de sus textos, siempre es ineludible. Hay que enfocar la vida del sujeto. Este es un sujeto que tuvo una vida muy particular y se le puede llamar, sobre todas las cosas, uno de los grandes testigos del siglo XX. ¿Por qué? El hombre nace en 1895, no había comenzado el siglo, y muere en 1998. Murió un mes antes de cumplir los 103 años, es decir, vivió 102 años y 11 meses, lo cual lo convierte en un testigo de excepción, además un sujeto de una lucidez muy particular que ejerció prácticamente hasta los últimos días de su vida, escribiendo una cantidad enorme de obra, y es un sujeto sumamente interesante desde muchos puntos de vista y a la vez muy polémico. Es un sujeto que los alemanes nunca han sabido qué hacer con él, todavía. Quien esto les habla es una persona vinculada a la academia. Yo no he tenido oportunidad de ver discusiones muy profundas sobre Junger. Es un sujeto que se tiene allí, pero que se le asocia, por una parte, los que menos lo conocen lo asocian con un pasado asociado al nacionalsocialismo. Es algo bastante discutible porque él se separó de ello, aunque fue tomado como símbolo de los nazis en cierta manera, sobre todo por su obra. Es un sujeto muy condecorado, es uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, un sujeto que dejó una obra polémica, compleja, sumamente rica, y que muchas personas incluso dicen que es una vergüenza que el premio Nobel no se le haya otorgado, a pesar de todas las cosas que escribió y de la cantidad, repetimos, de esa figura, de la cantidad de imágenes que nos dejó como esa gran figura testigo del siglo XX, que es verdaderamente difícil de igualar. Vamos a entrarle entonces primeramente a Junger y luego vamos directamente con La emboscadura, de lo cual, como ustedes pueden ver, hemos reseñado una cantidad de textos. Esperemos que el tiempo sea benévolo y nos permita por lo menos algunos de los puntos para discutirlos acá. Entonces, vamos acá con diversos temas. Junger, les decía, nace en 1895. Es un sujeto muy particular desde muchos puntos de vista. Cuando se le lee
Él no es un autor alemán común. Quien tiene la oportunidad de leerlo en alemán se da cuenta que este es un sujeto muy libre. En Alemania, a pesar de que es un país que ha producido talentos excepcionales, las excepciones no son la regla en Alemania. En Alemania existe un sistema educativo que viene desde el sistema prusiano público del siglo XIX, que es bastante uniforme, y los productos que produce, los elementos que llega a producir, tienen una formación lógico-racional bastante reconocida y se puede leer cuando usted los lee como personas. No es un país que le agraden las excepciones, no las tolera muy fácilmente, a pesar de que las ha tenido y descollantes en algunos casos. Pero sujetos, por ejemplo, les puedo decir, sujetos como dos casos vieneses, el caso de Ludwig Wittgenstein o el caso de Karl Popper, ambos sujetos completamente excepcionales que no fueron formados para la filosofía, que no estudiaron propiamente mucha filosofía, en el sistema alemán no hubiesen tenido tanta facilidad. Aquí hubiese habido que hacer todo el camino, por ejemplo, que hizo Heidegger, que sí es una carrera mucho más consistente, viniendo del campo de la teología, pasando a hacer un doctorado, luego a hacer una habilitación, todos los pasos conducentes, por ejemplo, a vincularse a la academia. En el caso de Junger, uno se da cuenta que es un sujeto muchas veces autodidacta. Él trató luego de darse una formación universitaria después de la guerra en zoología, no la culminó, es un entomólogo reconocido, durante mucho tiempo de su vida se dedicó con fruición al estudio de los insectos, de algunos coleópteros, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos que aparentemente tienen su nombre porque él los descubrió. Un sujeto de una curiosidad omnívora sobre muchos temas, pero no tiene una formación regular, y usted lo nota. Su libertad es una libertad en cierta manera aristocrática, es decir, de los elegidos, de las personas que se asumen a sí mismos como autodidactas y se generan así una formación particular que los hace descollar en uno u otro campo y que hace que su camino sea singular en muchos sentidos. Eso se nota cuando se lee a Junger y es una cosa muy particular, repetimos, cuando se le compara con otros temas. Él nace en 1895 y estando en el bachillerato, y ya empieza la singularidad del sujeto, él no se adaptó muy bien a la escolaridad regular. Estando en el bachillerato se escapa y se enrola en la Legión extranjera. Esto muy joven, tendría 16, 17 años, usted lo puede ver, creo que lo he reseñado en uno de los libros que se llama Juegos Africanos. Él después noveló esa experiencia, pero lo cierto es que el sujeto se va para allá, enrola en la Legión extranjera, luego no le gusta la Legión, se escapa, toda una cantidad de cosas, luego va su padre, acude a todas las posibilidades de diplomáticas alemanas y logra rescatarlo y traerlo de nuevo y lo hace culminar el bachillerato. Poco después, y teniendo, fíjense ustedes, si nace en el 95, tendría prácticamente 19, 18 años cuando estalla la Primera Guerra Mundial, inmediatamente se enrola. Y la guerra va a ser para él una experiencia catalítica en muchos sentidos, sobre todo porque le va a dar una cantidad de libertad. Él va a elaborar mucho en sus memorias, tanto en los diarios como en una novela que escribió, no novela, unas memorias que se llaman Stahlgewitter, algo así como tormenta de acero. En esas tormentas de acero, que va a ser uno de los testigos de excepción, un sujeto que fue condecorado con las más altas condecoraciones de su época, que fue herido 7 veces, es uno de los héroes indiscutibles del parte de Alemania en la Primera Guerra Mundial, repetimos, la admiración de todas las personas por las formas. Él, digamos, dirigió tropas de asalto y tenía un valor probado en combate que está fuera de toda discusión. Ese sujeto va a encontrar en la guerra una cantidad de amplitudes para su espíritu. Él no se va a ver nunca como un soldado, él se va a ver como un guerrero. Y usted puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Eso, bueno, el guerrero es una actitud ante la vida, es una actitud de disciplina marcial que viene desde dentro, mientras que el soldado él lo puede muchas veces representar como la persona que la reclutaron y está allí, pero muchos están allí en contra de su voluntad. Él va a ver en la guerra una expansión de una cantidad de cosas, va a decir incluso que se siente a gusto allí en algunos momentos, es decir, va a pasar por todo un arcoíris de sensaciones y las va a ir describiendo como un sujeto muy culto, de esa cultura, vuelvo a insistir, autodidacta, generada quizás, algunos dicen por su madre, que era una gran lectora de Goethe, de una cantidad de otros autores, por su padre y las influencias que tuvo. Él tiene una cultura sonora, él habla en la Primera Guerra Mundial de estar en medio de los bombardeos leyendo Orlando Furioso, por ejemplo. Entonces uno se empieza a dar cuenta que el sujeto es definitivamente alguien muy singular. Luego de la Primera Guerra Mundial,
Él empieza, queda todavía vinculado al ejército, escribe varias obras sobre infantería militar, escribe una cantidad de cosas. Luego, él va a ser vindicado cuando empiezan a hacer el nacionalsocialismo como una de las figuras cimeras. Esto porque había sido un héroe en la Primera Guerra Mundial. Recuérdese que Hitler había sido un cabo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él seguramente habría oído hablar de este hombre que fue tan ampliamente condecorado y tantas veces herido en combate. Entonces, ello le generó ciertas simpatías. Ahí viene un periodo, repetimos, que los alemanes no han sabido qué hacer con Junger. Siempre lo meten en una gaveta o en otra. No pueden de ninguna manera eclipsar el brillo de una persona con esta capacidad intelectual y expresiva, pero tampoco se sienten a gusto porque existe, por razones evidentes, una cortina desagradable sobre todo lo que vincula al nacionalsocialismo. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, lo enviaron, estuvo en París, etcétera. Ahí dejó una cantidad de diarios, una cantidad de escritos. Algunas expresiones son todavía incómodas cuando se leen. Y luego de ello, luego que culmina la Segunda Guerra Mundial, el sujeto tuvo durante un tiempo prohibición de estar escribiendo, de publicar nada. Creo que fue la parte inglesa del ejército que estuvo acá, y estuvo un tiempo sin poder escribir. Luego del año 50 ya creo que eso se levanta, esa prohibición, y él empieza a publicar. Él se retira a un pueblo en el sur de Alemania con su familia y allí empieza a escribir prácticamente hasta su muerte de una manera indetenida, y se va a volver una figura de culto para muchos que iban hasta allá a visitarlo, a conocerlo, a dejar impresiones sobre este sujeto que, repetimos, tuvo una vida tan poliédrica, tan intensa, y aquí les estoy diciendo prácticamente el 1% de la cantidad de cosas que este señor hizo y en las cuales descolló muchas veces. El caso de la entomología y la biología es uno de ellos, en donde él se metió casi como autodidacta. Sus novelas, porque tiene esas escrituras como esta que vamos a enfocar hoy, son parte también, una creación literaria. Algunos dicen que es la parte menos brillante de él, es una parte que le granjeó muchos problemas, muchas simpatías y muchos problemas. En algunos casos, como el caso de La Tormenta de Acero, le dio ventas, le dio una popularidad en su momento. Pero, por ejemplo, poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, él publica una novela que se llama algo así como En los acantilados de mármol, Marmorklippen, sí, los acantilados de mármol. Y él allí es una novela que fabula sobre una cantidad de personajes medianamente míticos, y él hace una descripción de lo que va a ser el desastre que él ve en el nacionalsocialismo. Entre otras cosas, él ve, y su posición no era única en ese sentido, en los nacionales socialistas, él veía unos sujetos que no eran lo que él, como él se podía ver, que eran unos aristócratas, un conocimiento. Él veía a estos sujetos con una cantidad de resentidos, etcétera, etcétera, y sabía o intuía que esto iba a terminar mal de alguna manera. Lo interesante de ello es que, fíjense, en el año 39, 38, 39, Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, ya lo tenía en la mira y lo quiso hacer preso, y es el propio Hitler quien interviene y dice: a Junger no lo toquen. Y ese a Junger no lo toquen, que quedó simbolizado para la posteridad en muchos sentidos, es sobre todo, y hay que entenderlo así, como ese héroe de la Primera Guerra Mundial. Sería, esconder un pasado que fue en cierta manera glorioso. Y Junger seguirá siendo muy polémico, mucho después, ya siendo bastante mayor, cuando le preguntaban sobre sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. Existe por allí, creo, una entrevista donde se le pregunta qué es lo que usted más lamenta de la Primera Guerra Mundial, y él dice, bueno, que no la hayamos ganado, porque el deber de un soldado es ganar la guerra, y si usted no la gana, usted siente que no cumplió con su deber. Es decir, su lógica siempre es confrontativa, irreductible, es fuerte. No va a encontrar usted medias tintas. Él tiene unas posiciones bastante claras. Puede gustarle o no gustarle, pero hay que entender para saber qué es lo que está tratando de decir. El caso de la emboscadura la hace en 1951. ¿Por qué la emboscadura se singulariza de otros escritos de él? Porque él viene escribiendo sobre temas de su tiempo, etcétera, etcétera. Pero en la emboscadura ya se empieza a hablar sobre algo que no tiene tiempo, momento, lugar, nada. Es una actitud, es una especie de enseñanza psicológica o de una especie de paradigma. Se puede decir que Junger dejó a lo largo de su obra no literaria 3 grandes figuras que él utiliza, que son unas especies de estereotipos o de paradigmas. Imagínese usted, y esto es una reducción bastante lamentable, pero imagínese usted como esa figura que nosotros llamamos un meme hoy en día. Es un arquetipo, una cosa que en sí misma coagula una cantidad de características. Bueno, él dejó 3 fundamentales de esas. La primera es el soldado anónimo.
Y esto tiene que ver con que él desarrolla el arquetipo del soldado como la persona que va a participar en las guerras lejanas que no se ven, con una tecnología que lo avasalla, y él desarrolla esa figura muy profundamente. Luego lo hace también con otra, que es la del trabajador, en un libro que publicó en 1932, un libro más o menos grueso, en donde detalla la figura detalla esa figura, perdonen ustedes, que va encima que se echa encima del sistema, que no tiene nada que ver con ese proletario marxista, sino que es un sujeto que va encontrando la libertad en su acción. Eso esperamos poder reseñarlo en otro momento, tiene su complejidad particular. Y la tercera figura sería el emboscado. Por ello, el caso de la emboscadura, que es un sujeto que ante la situación del sistema se rebela contra él y se aparta del sistema. Y se aparta de muchas maneras, como lo vamos a tratar de ver, y entonces empieza a presentar características de resistencia contra ese sistema en particular, porque tiene un esqueleto, una columna vertebral moral que lo hace rechazar eso que eso que él está impugnando, eso que se está proponiendo. Entonces, allí podemos ver. Hay una cosa importante, lo anoté acá para decirlo, porque mucha gente dice que esta figura del emboscado es una figura que nace sobre todo después de ese mundo que él vio nacer en la Primera Guerra Mundial. No son pocos los historiadores que nos dicen que la Primera Guerra Mundial fue realmente el parto del siglo XX, es decir, cuando muere ese siglo decimonónico con aquellas aristocracias pseudo-liberales que manejaban unas democracias, en algunos casos, como en Inglaterra, más de nombre que de hecho, donde no votaban mujeres, donde no votaban las personas más humildes, en fin, toda aquella situación empieza a dar una cantidad de giros importantes hacia lo que será ese siglo XX, donde el liberalismo empieza a tener que darse cuenta que hay que incorporar factores de democracia y factores de política social. Entonces, dicho esto, ese choque, ese nacimiento, él lo ve y él ve la dilución del individuo. Recuérdense que hemos dicho acá en otras reseñas que el siglo XIX es el siglo sobre todo donde se descubre el sujeto, el individuo. Usted podrá decir, bueno, quizás algunos podían hacer ese descubrimiento, otros estaban arropados por los sistemas, todavía había esclavitud, todavía las mujeres no eran ciudadanos plenos, eso es cierto, pero empezó ese germen de descascaramiento del sujeto como un factor decisivo en la historia. Él lo nota, él es parte de ese siglo XIX, es la formación que recibe de sus padres, ambos personas completamente imbuidas dentro de ese espíritu decimonónico, y él ve entonces el surgimiento del sujeto del siglo XX, que es un sujeto ya anonimizado por las fuerzas tecnológicas, por las masas, por las democracias de masas, en donde no importa tanto el conocimiento que usted pueda tener, porque al final del día un voto y otro voto valen lo mismo. Entonces, todo lo informado que usted pueda estar en una situación está simplemente diluido por el hecho de que otros votos, más fáciles quizás de cortejar, pueden apagar su voz. Entonces, él empieza a darse cuenta de todo esto y se empieza a dar el permiso a sí mismo de incorporar estas figuras. El emboscado es sobre todo un sujeto aristócrata, y aquí me voy al significado griego de aristocracia. Es decir, cuando usted le digan aristocracia, por favor, no automatice el hecho a pensar que son unos sujetos ricos que están por allí. Eso no es exactamente. Aristos en griego. Kratos es la fuerza, pero el aristos serían como los escogidos, los selectos. Entonces, una aristocracia, que no una oligarquía, que sería el término, ya si seguimos a Aristóteles, el término más despectivo o más negativo. Una aristocracia son esos sujetos que se asumen a sí mismos como responsables de un conocimiento y de un desarrollo espiritual. Fíjense las variables que estoy colocando, que son todo menos casuales. Un conocimiento, y por ello el autodidacta que se ha ido formando, y un desarrollo espiritual, es decir, un nivel de conciencia sobre la realidad para poder entender lo que está sucediendo, lo que puede llegar a suceder y lo que nos va a afectar de esa realidad. Entonces, eso todo, ese ver nacer un mundo, le produce sobre todo esas tres figuras paradigmáticas que les decía, esos tres arquetipos del soldado desconocido, del trabajador, el emboscado va a ser quien mejor represente esa figura que después otros van a llamar, o él mismo también, como el denominador común de los tres arquetipos, que es el anarca. Ojo que no el anarquista. El anarca lo llama él esa figura
que se separa para buscar en sí mismo las respuestas a un mundo que está ensordecido por su propio crecimiento o quizás ensordecido porque no le interesa saber las cosas que están pasando. El anarca, este sujeto que se embosca, busca en sí mismo todo ello y asume las responsabilidades de su separación. Es decir, él no espera en ningún momento piedad, él no espera que se compadezcan de él se separa, asume sus cosas, puede participar del mundo. Ojo que cuando decimos la emboscadura, el bosque y todas estas figuras, lo aclara muchas veces Junger. Esto no quiere decir que usted se va a meter y se va a ir a una selva. El bosque puede ser ese lugar de libertad que incluso es un pedazo de su casa. Puede ser una parte de una ciudad. El emboscado es un sujeto que busca la libertad donde puede conseguirla, donde se aísla de todas esas fuerzas y replantea su situación en el mundo. Entonces, voy ya directamente a darle la palabra al texto. Repetimos, tengo el de Tusquets, lo recomiendo si usted tiene la posibilidad. Yo lo pude adquirir muy económicamente. Tengo también, les decía, el de alemán, y viene a colación que se los diga el de alemán porque esta es la editorial Klett-Cotta, y para quien sea un aficionado de la obra de Junger, esta gente ha publicado la obra completa, se consigue, creo que son 22 o 23 tomos, está agrupada toda, muy bien hecha. Y es muy interesante porque esta gente lo ha hecho con cariño, lo ha hecho bien, los libros son muy bonitos, están muy bien hechos, y fíjense, detrás, en la contraportada, tiene una cosa que me permito leérselas o traducírselas y dice lo siguiente: la figura del anarca de Junger, ese que se hace independiente en pensamiento de la sociedad y también de ese Estado todopoderoso al que le plantea una resistencia, permea dentro de este ensayo y tiene para nosotros hoy muchísima actualidad. Eso es justamente lo que nos está diciendo la contraportada y eso es lo que vamos a decir. Entonces voy a darle la palabra al propio Junger. Estos son 33 minicapítulos y una conclusión, es lo que tiene el libro. Cuando le digo minicapítulos son cosas que van desde página y media hasta probablemente 3 páginas. Cada uno pretende desarrollar un enfoque sobre esta figura. Primero el planteamiento. Al principio él se va con el tema de unas elecciones. Él está viendo ese mundo y tratando de comprenderlo. Ya es un hombre, fíjense, si estamos en 1951, es un hombre que debe tener en esos momentos 55, 56 años. Es decir, ya ha cruzado más de la mitad de su vida y se ha dado cuenta de un montón de factores innovadores del siglo XX, no todos muy positivos, pero factores sobre los cuales hay que reaccionar y hay que plantearse ideas. Voy entonces directamente a la página 78, estoy en el capítulo 16. Y acá creo, aunque fíjense ustedes, aunque empiezo casi que por la mitad del libro, creo que estoy ya en la médula de lo que sería la gran pregunta, el gran dilema que este libro se aboca a resolver. Y dice lo siguiente, fíjense: ¿cómo se comporta el ser humano en presencia de la catástrofe y en el interior de ella? Ese es el tema que se plantea con urgencia cada vez mayor. En esa cuestión, que es la más importante, se conjuntan todas las demás. Y ahí vemos entonces ese tema de la catástrofe. Fíjense, lo desarrolla luego un poquito más en el párrafo posterior. Dice: mirar cara a cara a la catástrofe y enfrentarse al modo en que uno puede verse envuelto en ella es algo útil en todo caso. Equivale a unas maniobras militares en el campo del espíritu, a unos ejercicios espirituales. El miedo disminuirá si abordamos este asunto como es debido, y eso representa ya un primer paso hacia la seguridad, un paso importante. Tiene no solo efectos curativos, sino también efectos preventivos sobre la persona, pues en la misma medida en que disminuye en las personas singulares el miedo, en esa misma medida decrece la probabilidad de la catástrofe. Y aquí él va a desarrollar, imagínense ustedes si el sujeto puede hablar de esto, del tema de cómo enfrentar el miedo, y él reduce todos los miedos. Él dice: uno de los primeros miedos que el hombre debe enfrentar es el miedo a la muerte. Ya lo vamos a tratar de diagramar en sus palabras. Pero aquí pueden verse ustedes ya el tema sustantivo del libro. ¿Qué hacer en momentos difíciles? ¿Qué hacer cuando el individuo se ve avasallado? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede notar? Esto no tiene tiempo. Esto no es una cosa que está vinculada a una época de posguerra. Yo les podría decir algunos detalles de ese año de 50-51 en Alemania, que venía luego de la Constitución de 1949, o por ejemplo los dificilísimos procesos de posguerra que la gente olvida entre 1945 y 1947, que fueron sumamente complejos, antes de que entrara en acción luego el Marshall Plan y todas las cosas que vinieron a tratar de reactivar la economía. Ahí se pueden decir muchas cosas, pero la emboscadura no trata de eso, o trata de eso y de todo lo demás. Es justamente el punto. Sigo entonces con Ernest Junger y su trabajo La emboscadura. Voy hacia espérense ustedes que lo marque. El texto está todo rayado, como se podrán imaginar. Acá estamos en el capítulo número 9.
Él está hablando sobre esas democracias en las cuales empieza a darse una situación en que un régimen puede volverse tiránico. Y entonces, ¿qué hace el individuo en esos momentos? Esa es una de las formas de la catástrofe. No es la única. Pero él dice, bueno, un sistema en el cual usted ha venido funcionando, que tiene instituciones, que tiene eso, de repente se puede volver un régimen criminal. Bueno, ¿y qué hace el individuo en esos casos? ¿Debe votar? ¿No debe votar? ¿Cómo debe resistir? ¿Qué debe hacer? Las dictaduras, y él pone allí, les gusta tener votaciones muy mayoritarias. No quieren llegar al 100%, como él nos lo explica, pero sí quisieran unos porcentajes muy altos. Nos habla de eso en 98%. Y entonces, ¿qué pasa con ese 2%? ¿Qué tipo de gente debe estar allí? Voy a darle la palabra, estoy en el capítulo 9, por ejemplo. Dice aquí, el hombre que emitió aquel único voto, está hablando en el caso de la persona que se resistió a esto, visto históricamente, es alguien que incluso camina con retraso. Esto se deja ver también en el hecho que lo que él hace es negar. Hasta que no tenga una visión de conjunto de la partida que se juega, no podrá ese hombre aparecer con sus rasgos propios, que acaso serán sorprendentes. Y está hablando del sujeto que empieza a reaccionar contra el sistema, en el caso de que vote en contra de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Dice así, vamos a contentarnos con la sospecha de que en una ciudad de 10.000 habitantes, hay 100 personas que están decididas a demoler la violencia que se ejerce. En una ciudad de 1.000.000 de 1.000.000 de habitantes viven 10.000 emboscados, dice él, ¿no? Esto representa un poder enorme. Basta para derribar incluso a tiranos muy poderosos, pues las dictaduras no son peligrosas, no solo son peligrosas, están a la vez expuestas a peligros, ya que su brutal despliegue de fuerza provoca también un amplio repudio. Él dice, ninguna de esas fuerzas es uniforme. Lo que pasa es que la actitud del sujeto es lo que es importante cuando el sujeto, y eso lo va a desarrollar también Camus en Su hombre rebelde, simplemente dice que no. Ese apartarse allí empieza a coagular un tipo de situación muy compleja que él dice, los regímenes tiránicos, los sistemas tiránicos, y no solamente piense usted en gobiernos o en países, piense en sistemas, en distintas formas. Cuando un sistema tiraniza, el sujeto que se aparta y que simplemente produce su situación de decir que no y comprende la foto global, empieza a convertirse en un peligro para ese propio sistema. Esto sin que él ejerza ningún tipo de violencia, simplemente con la actitud que estaba marcando. Fíjense ustedes, si sigue desarrollando ese tema electoral, acá estoy en la página 48, cuanto más se aproxima al 100% la cifra de los votos buenos, tanto más crece el número de los sospechosos, pues cabe suponer que quienes portan en sí la oposición se habrán trasladado de un orden abarcable mediante la estadística a aquel orden invisible que nosotros denominamos la emboscadura, el irse al bosque. Ahora es preciso vigilar a todos. El espionaje introduce sus tentáculos en cada bloque de viviendas, en cada domicilio. Intenta penetrar incluso en las familias y alcanza sus máximos triunfos en las autoinculpaciones que contemplamos en los grandes procesos públicos. En ellos vemos al individuo representar el papel de policía de sí mismo. Lo vemos cooperar a su propia aniquilación. El individuo no es ya indivisible como sí lo fue en el mundo liberal. Ahora el Estado lo ha partido en dos mitades, una mitad que es culpable y la otra mitad que se autoinculpa. Como pueden ver, es una situación complicada lo que él nos prevé y habla, repito, de cosas que luego veríamos. Él lo está escribiendo en 1951, pero esto tiene que ver, por ejemplo, con aquellas autoinculpaciones o aquellos autojuicios que se hacían dentro de los sistemas de la represión soviética, por ejemplo, que eran muy comunes, y uno se puede dar cuenta de cómo esto aplicaba a eso, pero a otras cosas también. Les leo más, estoy en la página 49, dice, si las grandes masas fueran tan transparentes como asevera la propaganda, si sus átomos estuvieran tan ordenados en una misma dirección, entonces se precisaría una cantidad de policía no mayor que el número de canes que necesita un pastor para cuidar su rebaño. No es eso lo que ocurre, sin embargo, pues en el seno del gris rebaño se esconden lobos, es decir, personas que continúan sabiendo lo que es la libertad. Y esos lobos no solo son fuertes en sí mismos, también existe el peligro de que contagien sus atributos a la masa, cuando amanezca un mal día, de modo que el rebaño se convierta en horda. Tal es la pesadilla que no deja dormir tranquilos a los que tienen el poder. Como se ve, son reflexiones atemporales lo que nos está planteando Jünger y reflexiones sistémicas. Allí, luego de esa primera, porque eso es en los capítulos del 7 al 11, del 7 al 12, empieza luego a girar su perspectiva
hacia el individuo lentamente. Voy entonces ya a la parte del capítulo 11 que tengo acá. Dice acá, y está hablando, empieza a girar su perspectiva, ese foco, digamos, un foco de análisis hacia el sujeto, hacia el individuo, y dice lo siguiente, en la página 54, más desasosiego causa el hecho de que la crueldad amenace con convertirse en un elemento constitutivo, en una institución de las nuevas formaciones de poder, así como el ver entregada inerme a ella la persona singular. Esto tiene varios motivos. El principal es que el pensamiento racional es cruel. Donde desaparece la competencia, se corre el riesgo de que surja una especie de estirpe de rentistas mantenido a costa del Estado, mientras la política exterior perdura la competencia, es decir, la carrera de competición entre los diferentes estados. Aquí empieza nuevamente él a girar hacia el individuo. Y uno puede darse cuenta que es él, está hablando en cierta manera de ese sujeto que se ve abotagado por la realidad, que trata de influirlo y que empieza a darse cuenta también del elemento de la crueldad. No lo llame siquiera crueldad, sino ese pensamiento utilitarista, es decir, muchas veces un sistema, por tratar de proveer la mayor felicidad posible, incurre en decisiones sumamente difíciles que traen infelicidad para un montón de gente también. Entonces, las decisiones pragmáticas tienen a veces un costo alto que deben pagar las sociedades o que no deben pagarlo. Eso es una cosa que queda a juicio de cada quien. Junger se aboca a enfrentar eso como tema, a decir, bueno, esas cosas que suceden, ¿por qué deben suceder? Y entonces empieza luego a hablar de la catástrofe en sí, que fue la parte que empecé yo cuando les hacía la alusión de cómo debe el individuo enfrentar ese momento. Y él dice, bueno, en cierta manera también la catástrofe es una época o un momento de libertad. ¿Por qué? Porque le permite a usted reagrupar sus capacidades internas. Y piensa en una catástrofe desde la catástrofe individual, como puede ser, por ejemplo, un proceso de insolvencia, de quiebra, unas muertes de familiares, etc. Esa catástrofe le permite a usted un replanteamiento de su intención sobre la vida. Y es algo que puede ser también un momento de libertad, un momento de creación dentro de lo que pueda suceder allí. Dice en la página 58, las catástrofes son una prueba que permite averiguar en qué medida siguen conservando un fundamento originario los hombres y los pueblos. Allende la civilización y las seguridades que son procuradas por ellas, la salud y las esperanzas de vida dependen de que una, cuando menos de las raíces, continúen nutriéndose directamente del reino telúrico, el reino del inconsciente, del espíritu. Esto se pone de manifiesto en aquellos tiempos en que se atraviesan fases de amenazas muy intensas. En esas fases, los aparatos no solo dejan en la estacada al ser humano, sino que lo baten de tal manera que no parece quedar esperanza ninguna. Entonces es cuando el hombre ha de decidir si da por perdida la partida o si desea continuarla, apoyándose para ello en su fuerza más íntima, en su fuerza propia. En este último caso se decide a irse al bosque, a emboscarse. Volvemos nuevamente con la imagen. Recuerden, no se trata de que usted se va a ir a un bosque, se trata de que usted se va a retirar en sí mismo. Y eso, él dice, puede suceder. Es algo que puede suceder en la ciudad, en un sitio en particular, en un lugar de su casa, en su biblioteca, en un cuarto, donde el sujeto empieza a hacer de ese sitio su guarida, su sitio de replanteamiento formal y espiritual. Muy interesante para entonces ejercer con respecto al sistema que lo oprime, a la situación, a la catástrofe que se enfrenta, una respuesta adecuada o una respuesta suficiente, si lo quiere ver de esa manera. Sigo más en adelante, estoy acá. Aquí está más o menos, es una descripción bastante somera en el capítulo 12, pero viene de los tres arquetipos que les mencionaba, el trabajador, el soldado y el emboscado. Y dice así, muy brevemente, dice, en el trabajador, el principio activo se despliega en la tentativa de imponerse al universo y dominarlo de una manera nueva, en el ensayo de alcanzar proximidades y lejanías no vistas antes por ningún ojo, impartir órdenes a unas energías que hasta ese momento nadie había desencadenado. Es un sujeto mucho más libre que lo que puede ser, por ejemplo, el proletario de Marx y de Engels. En el soldado desconocido, el soldado desconocido está en la zona de sombra de las acciones, cual víctima sacrificada que porta las cargas en los grandes desiertos del fuego y que es evocada como espíritu bueno y unificador. Esa tarea unificadora la realiza no solo en el interior de los pueblos, sino también entre los pueblos. Ese es otro arquetipo. Repetimos, ellos están desarrollados en otros textos. Y en el que nosotros nos convoca, dice así, llamamos emboscado, en cambio, a quien privado de patria,
por el gran proceso y transformado por él en un individuo aislado, acaba viéndose entregado al aniquilamiento. El emboscado está decidido a ofrecer resistencia y se propone llevar adelante la lucha, una lucha que acaso carezca de perspectivas. Un emboscado es, pues, quien posee una relación originaria con la libertad. Entonces, usted se puede dar cuenta, eso es, y por eso lo atinado de esa traducción en español de llamar a esto la emboscadura, ese proceso que es un proceso conductual, más que un proceso referente a la metáfora de los bosques, etc. Es el proceso de la semántica de la libertad, del ejercicio del individuo, de expandir sus límites, autoformarse, autoconocerse, y a partir de allí, pues por supuesto, reaccionar a lo que lo está en ese momento zahiriendo o moviendo. Sigo adelante con más, espero que me quedan un par de cositas que les quisiera poner. Acá me parece que es muy interesante, sobre todo cuando empieza a hablar del emboscado y sus características humanas. Estoy en la página 70. Dice así: cuando aquí hablamos de la persona singular, esto aparece encomillado, estamos refiriéndonos al ser humano, al hombre tal cual, pero desprovisto del regusto añadido que esa palabra ha ido adquiriendo en el transcurso de los 2 últimos siglos. Eso de regusto, la palabra que él utiliza en alemán es Beigeschmack. Geschmack es gusto, bei sería lo que va con el gusto, sería como el gusto añadido o lo que se añade a eso. Y fíjense que ahí viene muy interesante la metáfora, porque él dice: nos referimos al hombre tal cual, pero desprovisto de esa cantidad de carga semántica con la cual el individuo se ha venido recargando desde el siglo XIX. Dicen, no, nosotros nos referimos a la sustancia, a la esencia de ese hombre, al ser primigenio de esa persona. Sigo adelante. Estamos refiriéndonos a la persona libre, tal cual fue creada por Dios. Ese hombre no representa una excepción, no es una minoría selecta. Antes, al contrario, se halla oculto en el interior de todos y cada uno de nosotros. Y ahí se puede ver, esa es la figura, y eso es, y por ello el apelativo es tan singular y particular de este texto de la emboscadura, porque les dice, me estoy refiriendo al individuo, hay una capacidad que tiene todo el mundo, y en la medida en que usted ame la libertad y la busque y la considere en su vida ese valor primigenio a partir de las cuales todas las otras cosas pueden armarse, en ese momento ya usted es un emboscado y está dispuesto a defenderla. Y él lo dice incluso con ejemplos prácticos. Déjenme ver si puedo conseguirla. Tengo acá otra parte en la página 76, muy interesante aquí, sobre las características. Dice así: 2 son, pues, las cualidades que en el emboscado se presuponen. En primer lugar, el emboscado no le permite a ningún poder, por muy superior que sea, que le prescriba la ley, ni por la propaganda ni por la violencia. Y en segundo lugar, el emboscado se propone defenderse. Para ello no solo utiliza los medios y las ideas que son propias de su tiempo, sino que a la vez mantiene abierto el acceso a unos poderes que son superiores a los temporales y que nunca podrán ser diluidos en puro movimiento. Él habla aquí en este caso de un desarrollo espiritual, de un desarrollo de la conciencia de la persona. Él no está hablando de un desarrollo religioso, incluso pone en cuestionamiento las religiones. Él habla, fíjense, nos habla primero de Dios, nos habla de una conciencia que debe buscarse de esas fuerzas que tiene el individuo dentro de sí, muchas veces adormecidas por el acontecer diario, pero él dice, esas fuerzas que todos tenemos son las fuerzas que pueden invocarse. El caso de las religiones, y esto para que no parezca como que se habla de una cosa u otra, es un caso, digamos, adjetival o paralelo, o que no viene al caso directamente. Usted puede entender la relación con Dios quizás a través de una religión. Él está diciendo es ese poder del espíritu, de la fuerza en sí mismo, de la divinidad que cada uno porta en sí. Él no le pone adjetivos religiosos o condicionantes particulares en ese sentido. Sigo adelante. A ver qué parte... aquí está sobre el bosque, que les decía, la metáfora del bosque. La metáfora del bosque, por cierto, hago un pie de página aquí. La metáfora del bosque es algo muy recurrente en la literatura alemana del siglo XIX, XVIII y XIX. Usted va a escuchar mucho en los cuentos de Hoffmann, en mucha gente, ese del bosque como el lugar de los misterios. Hegel mismo decía que las democracias para los germanos habían nacido en los bosques, en esos bosques de Germania, donde empezaron estas tribus a hacer ciertas formaciones grupales. La figura del bosque como un metasignificado es muy importante dentro de todo ello, pero acá Junger ala la sardina hacia su propia brasa y la define. Y dice lo siguiente en el capítulo 21. El bosque es un lugar secreto. Es lo que en alemán se dice heimlich. Esa palabra
es una de esas que contienen simultáneamente dos significados opuestos. Lo secreto es aquello en que se puede confiar, es la morada bien abrigada, es el bastión de la seguridad, pero es también lo recóndito y escondido, y en este sentido se aproxima a lo inquietante y siniestro. Visto a esa luz, el bosque es la gran casa de los muertos, es la morada de un peligro aniquilador. Tarea del director de almas es llevar a su dirigido a ese lugar para que en él pierda el miedo. El director de almas hace morir y resucitar simbólicamente allí a su dirigido. El triunfo se halla al lado mismo de la aniquilación. Esa figura del director de almas o el rector de almas o el maestro iniciado, él la desarrolla brevemente, pero no profundiza tanto en ellas, porque eso distraería del proceso del individuo de irse al bosque y enfrentar todo eso. Lo que sí nos queda es esa metáfora dura o ese significado duro de que usted al emboscarse asume su libertad, pero por ello mismo asume los riesgos que van implícitos en su libertad. Recuérdense que es muy bonito cuando la gente empieza a hablar de libertad, pero la libertad conlleva en paralelo una cantidad de respuestas, entre ellas, por ejemplo, la responsabilidad, la forma en que usted responde por esa libertad que ha ejercido. Entonces, ahí hay una cantidad de factores añadidos que vale la pena siempre. Y aquí empieza entonces, a partir de este capítulo, a enfrentar el otro gran tema que el emboscado va a tener que resolver. Es un gran dilema en la vida de todas las personas y se trata del miedo. Estoy en la página 99. Fíjense qué interesante cómo se desarrolla este párrafo. El miedo adopta siempre la máscara, el estilo de los tiempos. La oscuridad de la caverna del espacio cósmico, las visiones de los eremitas, los engendros del Bosco y de Cranach, los tropeles de brujas y demonios de la Edad Media, son eslabones de la eterna cadena de la angustia, eslabones de una cadena a la cual se encuentra soldado el ser humano, como lo estuvo Prometeo al Cáucaso. Muchísimas imágenes, ¿no? Aquí hay que repasar esto calmadamente. Dice la oscuridad de la caverna de esa persona. Él no solamente piense usted en Platón, piense en esas personas que están, por ejemplo, en una caverna meditando y hablan de seres. Milarepa nos hablaba que se le aparecían seres. Esto seguramente proyecciones de su inconsciente, podemos decir. O aquellos engendros que dibuja magistralmente el Bosco en esos pequeños demoniecillos, esas figurillas. O Cranach también, esas figuras que salen del inconsciente y que aterrorizan al ser humano. Él dice, todo eso, dependiendo de la época, usted va a tener diversos terrores a los cuales va a tener que enfrentarse. Y entonces sigue adelante. Si el ser humano penetra en los mundos rigurosos del conocimiento, luego se reirá del espíritu que le inspiraba angustia con quimeras e infiernos góticos. Es cierto que lo someten a prueba los fantasmas que aparecen con el estilo del conocimiento en forma de hechos de la ciencia, pero también pues, puede darse cuenta que con ese conocimiento usted ya puede vencer un montón de esas cosas que son fantasmagorías. La palabra fantasma se diluyen ante la intención, ante la fuerza del conocimiento. Creo que ya estamos prácticamente sobre la hora, no les quisiera quitar mucho tiempo, a ver si me queda algún texto que repasar, porque Junger es realmente, si usted tiene la oportunidad de leer este texto, lo va a tener que releer varias veces. No es difícil de comprender en el sentido literal de la palabra, pero es un texto que tiene como una especie de hipervínculos en cada cosa, en los cuales usted se da cuenta como si hiciese clic en una página de internet y eso lo lleva a otra cosa y lo lleva a otra cosa. Muchas de las situaciones que presenta Junger tienen que ser analizadas por sí mismas como algo más complejo. Sigo acá, voy a ver un momentito, estoy en la página, perdonen ustedes. Sí. Estoy en la página 104, dice, el mundo está hecho de tal manera que una y otra vez exigirán sangre los prejuicios y las pasiones. Y hemos de saber que esto no cambiará jamás. Los argumentos varían sin duda, pero la estupidez mantiene eternamente su tribunal. No hay ninguna palabra grande ni ningún pensamiento noble en nombre de los cuales no se haya derramado ya sangre. La actitud socrática consiste en saber que la sentencia no tiene validez y en saberlo en un sentido más elevado del que pueden averiguar los pros y los contras humanos. Está hablando de la actitud socrática cuando, recuerden, si usted quiere, puede ver la apología de Sócrates, tanto por Jenofonte como por Platón, esa actitud de enfrentarse a un destino que sabía adverso, pero enfrentándose viéndolo como algo temporal, que no puede rozar esa atemporalidad, esa superioridad de un conocimiento mayor, de saber que todas estas cosas están por pasar. Como decía Jesucristo en la cruz, dice, perdona a los que no saben lo que hacen. El que tiene conocimiento puede ver una realidad que es metarealidad, que supera incluso lo que es discernible a primera vista. Dice así, en la página 105, el proceso de Sócrates es un proceso eterno. También hoy encontramos en todas las esquinas, en todos los parlamentos, a los estúpidos que allí actuaron de jueces. Está hablando de Ánito y todo aquello que usted puede ver en esa reseña. La grandeza humana es algo que hay que conquistar
una y otra vez con lucha. Esa grandeza obtiene la victoria cuando vence en su propio pecho al ataque de la vileza. La verdadera sustancia histórica está en esto, en la confrontación del ser humano consigo mismo, es decir, en la confrontación con su poder divino. Aquí usted tiene incluso imágenes y referentes bíblicos. Piense en la lucha de Jacob con el ángel. Piense en esa lucha del sujeto que se revuelve contra sí mismo para producir un ser mejor o un ser superior de sí. Digo más en la página 105. Para el hombre de hoy, ¿qué significado puede tener el dejarse guiar por el ejemplo de los vencedores de la muerte, por el ejemplo de los dioses, de los héroes y de los sabios? El siguiente: el significado de participar en la resistencia contra el tiempo, y no solo contra este tiempo de ahora, sino contra todo tiempo, el cual tiene su poder fundamental en el miedo, porque todo miedo es en su médula miedo a la muerte, aunque se presente en una forma muy derivada. Es realmente adictivo leer las cosas que nos presenta Junger porque dan para muchos pensamientos. Y ya para cerrar, les digo, hablando sobre el emboscado, en donde él habla en concreto de una situación que se presentó en Berlín cuando recién estaba llegando el nacionalsocialismo. Y es algo que puede hacer pensar de muchas cosas. Cuando el sujeto se enfrenta a la barbarie. Y con esto cierro ya la reseña de hoy. Dice en la página 136, vamos a suponer que en una ciudad, en un estado, sigue viviendo un cierto número, por pequeño que sea, de hombres realmente libres. Si eso ocurriera, la violación de la Constitución iría acompañada de un gran riesgo. Merece ser citado, como excepción honrosa, el caso de un joven socialdemócrata que en el pasillo de su apartamento abatió a tiros a media docena de los denominados policías auxiliares de la policía nazi, ¿no? Aquel hombre continuaba siendo partícipe de la libertad sustancial de la antigua libertad germánica que sus adversarios ensalzaban solo en teoría. Y dice más, en la página 137, en el supuesto de que hubiese sido posible contar en cada una de las calles de Berlín con uno de esos casos, con uno solo, de otra manera habrían ido las cosas. Los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funda en la Constitución, que se encuentra asegurada por ella. En realidad, la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta de la casa acompañado de sus hijos y empuñando un hacha en la mano. Es el hombre el que sale garante del juramento y no el juramento el que sale garante del hombre. Bueno, ahí tienen ustedes para que piensen. Es un libro sumamente interesante, polémico. No es fácil deducir una sola conclusión de él. Tiene múltiples y múltiples lecturas. La emboscadura de Ernest Junger. Lo tengo en alemán. Si le interesa saber el título, Der Waldgang, El camino en el bosque. Es algo que realmente recomiendo. La obra de Junger es compleja, es larga, pero algunos textos como este pueden ser discutidos incluso con otras personas. Sirve leerlo y sobre todo discutirlo. Por eso hemos tratado de hacer esta reseña acá. Les habla Ivo Hernández. Qué placer estar junto a ustedes. No les quito más tiempo y agradezco muchísimo su atención. Si esto de alguna manera les dice algo, les estimula, por favor márquenlo con la campanita. Ya vendremos nosotros con más reseñas y probablemente con El hombre rebelde de Albert Camus, que también nos convoca. Es desde acá el sincero deseo que tengan todos ustedes, como siempre, una muy feliz semana.